Bienvenidos, como ustedes ven, hoy estoy en un espacio maravilloso que es el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y aquí retomando nuestras charlas etnobotánicas, este programa de saberes y sabores tradicionales de México que hemos venido realizando a lo largo de 4 meses y que comparte con ustedes este conocimiento sobre una de las colecciones más bonitas del Jardín Botánico, que es la colección etnobotánica. En el programa pasado, si recuerdan, estuvimos hablando con el doctor Abisaí García y abordamos un tema sumamente importante, el tema de los agaves, como este hermoso que tengo acá a la espalda y que realmente enmarca este jardín y que realmente fue utilizado de muchas maneras. Hoy tenemos un programa súper especial, muy bonito, dedicada a otras fibras que también tienen un uso muy importante en México. Acompáñenos a descubrir de la mano de la doctora Cristina Mapes la importancia de las diferentes fibras utilizadas en la artesanía mexicana. Hola, bienvenidos a una sesión más de Saberes y Sabores Tradicionales de México, charlas etnobotánicas, en la cual hemos disfrutado a lo largo de, ahorita este sería nuestro 4º programa, de una de las colecciones más bonitas del Jardín Botánico, que de la mano de la doctora Cristina Mapes, quien es su curadora, hemos venido platicando a lo largo de estos programas de la importancia de tener este tipo de objetos o este tipo de recursos en una colección como esta. Hoy, como ustedes ven, tenemos una super mesa muy bonita, llena de artesanías y de objetos que seguramente algunos de nosotros mantenemos en nuestro hogar. Hoy vamos a hablar de las fibras que se utilizan en las artesanías mexicanas. Este grupo de objetos que normalmente vemos en muchos de los lugares tradicionales de nuestro país, pero que tienen su inicio en una cuestión utilitaria. Y para eso, pues hoy la doctora Mapes nos va a platicar varios aspectos de estas fibras, de cómo hemos llegado a la construcción de la artesanía a través de los procesos históricos en nuestro país. Cristi, bienvenida. Muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte y que tú nos puedas hablar de algo tan importante como es la artesanía, que forma parte de esta colección que tú tienes a tu cargo. Para empezar, Cris, nos gustaría saber justamente cuál es esta parte de la utilización de las fibras pues tú me comentabas algo que había tenido como su inicio en la cestería. ¿Qué son las fibras? ¿Son las mismas partes de las plantas que se utilizan? O creo que por ahí nos gustaría como empezar para que la gente que nos ve pues nos pudiera decir. Claro. Bueno, en la colección etnobotánica, como hemos ya estado viendo a lo largo de los programas, existen diferentes usos representados en ella. Generalmente entonces hablamos de categorías antropocéntricas, que como su nombre lo está diciendo, pues es el uso que el ser humano le da a las plantas. Entonces tenemos representado plantas comestibles o alimenticias, medicinales, precisamente para elaboración de fibra, para construcción, para especies que se usan también para la combustión. Y en particular ahora vamos a hablar de las fibras que se usan en diferentes artesanías, o para no hablar en términos generales que todo es artesanía, serían diferentes objetos que están elaborados con fibras que generalmente se obtienen a partir de las hojas, aunque luego también vemos algunas otras partes de la planta, pero en general se obtienen de las hojas y de los tallos en varias ocasiones también. Y, por ejemplo, la familia Asparagaceae está muy representada en el caso de fibras utilizadas en nuestro país. Lo otro es que estas fibras, pues también, o estas especies de plantas, se usan de acuerdo a las diferentes regiones de México y a los diferentes tipos de vegetación o ecosistemas. Entonces también van a ser muy representativas de estas zonas. Así que, y es un trabajo pues muy elaborado.
Sí, efectivamente, muy como se ve elaborado aquí. y mucho, que lleva mucho tiempo. Yo quiero comentar que con Cristi, esto que decía ahorita Cristi, pues sí, en esta sesión donde vamos a ver diferentes tipos de fibras, nos vamos a referir y lo vamos a ver a lo largo de la explicación de Cristi, pues cuáles son de tallo, cuáles son de hoja, incluso aunque ahorita no tenemos una muestra representativa aquí, pues también de algunos frutos como el algodón, ¿verdad, Cris? Que también hay una fibra muy fina que de ahí se puede obtener. Y que bueno, realmente pues también hacen una artesanía, vestidos sobre todo, indumentaria para vestirse, muy bonita y de muy buena calidad que ya hemos hablado en algún otro momento. Yo quisiera empezar con esta charla se apetece muy sabrosa por todo lo que nosotros vemos aquí. Con esta parte que tenemos, como decía Cristi, nuestro país es muy rico en esta tradición del uso de los diferentes materiales vegetales para la elaboración de muchas artesanías que empezaron como un objeto utilitario, que era lo que Cristi me explicaba en algún momento y que va a compartir con ustedes. Y me gustaría hablar de este grupo que tenemos aquí, Cristi, al inicio, que ustedes ven que es muy bonito y que vamos a ir desmenuzando poco a poco para hablar de lo que estamos viendo aquí. Sí, en esta parte tenemos representados al género Dacilirion y al género Nolina. Estas especies, estos géneros, porque son varias especies dentro de estos géneros, pues se utilizan principalmente en todo el norte de México, donde en especial los tarahumaras hacen este tipo de trabajo y que bueno, llega al mercado, ¿no? Y tenemos que en sus inicios pues se presentan todavía la fibra como se ve en estos materiales, pues el canasto que es precioso, claro. Vemos que pues todavía, por ejemplo, está recién hecho, por lo tanto están frescas las hojas, de hecho se siente húmedo, han sido traídos de la Sierra Tarahumara y ya posteriormente van adquiriendo, se van secando, duran muchos años y van adquiriendo entonces pues ya un color pues café pálido, ¿no? Que entonces está representando la fibra. Lo otro importante es pues todos los tejidos que se hacen, ¿no? Ahí sí es toda una área de estudio que muchos antropólogos se dedican a describir con todo detalle cuál es la técnica que se está usando en el tejido. Entonces vamos a ver desde tejidos muy sencillos hasta unos realmente ya muy, muy elaborados. Otro ejemplo es tenemos también que también es el género Dacilirio. Y si me puedes pasar el morralito para mostrar a Nolina, claro, y el cesto, para que vean el tipo de trabajo, por eso hablábamos de cestería. Y bueno, la cestería en México es de lo más diverso, de lo más rico, y como les decía, hay especialistas que estudian todo lo que se refiere al tejido, desde el telar de cintura, desde objetos hechos con algodón y no se diga con fibras, porque la forma del tejido pues va a ser única en cada uno de estos objetos, ¿sí? Y este es el género Nolina, y aquí nos dice que es afín a la especie duranguensis. Es como etnobiólogos o etnobotánicos, a veces es muy difícil poder determinar lo que es la especie. Claro. Para eso, entonces, sí tenemos que hacer ya estudios muy detallados de la elaboración de un producto, donde tenemos que ir a las regiones de estudio y conocer desde cómo se colecta el material, que también es toda una técnica, cómo se prepara el material y luego cómo, en este caso, se teje, ¿sí? Y cómo llega al mercado. Este caso es Nolina. Y, por ejemplo, también, aparte de colectar el objeto, nos es muy importante también que se pueda colectar la fibra, por medio de la cual entonces ya se teje y se obtiene esto. Incluso
nos interesa mucho como etnobotánicos poder también colectar diferentes fases del tejido que se van a hacer, cómo se va haciendo el proceso. Claro. No todas las colectas tienen esta parte que es muy importante, pero sí muchas de ellas sí entregan todo el proceso, colectan los investigadores todo desde que se inicia con la fibra hasta luego también muchas de las fibras se pintan o se tiñen sí. con colorantes naturales y luego pues cómo se va haciendo el tejido, cómo va empezando, ¿no? Entonces, bueno, pues Nolina y también la Silirión son muy importantes en el norte de México. Otra de las géneros también importantísimos es diferentes especies de pino. Entonces, bueno, pues también voy adelante. A pasar el pino, sí. Porque... Mira, podemos hablar de esto. Diferentes objetos se elaboran con diferentes especies de pino y también mucho en la parte del norte de México. Aunque ahora muchos estados, como Michoacán, porque he visto materiales hechos también con pino, han adoptado esta técnica de hacer diferentes objetos y entonces, bueno, elaboran desde tapetes, Y recuerdo unos fruteros que hacen con las acículas de pino, con las así hojas de pino. es. La técnica diferente, el tejido. Muy diferente. Sí. Entonces, el tejido nos va a decir mucho de qué región, claro. de dónde se origina, de qué región. En este caso, también la combinación de diferentes especies, pues también es muy importante. Aquí tenemos este objeto donde pues la parte de abajo está hecha también con Dacilirium y en la parte esta de arriba que también está teñida con unos colores maravillosos, sí, muy bien combinados, muy atractivos, es para la venta, están hechas con también de pino. Entonces también hay combinación de diferentes especies. Y bueno, pues sí hay especialistas en poder identificar a qué especie se refiere. Me quedé pensando entonces que todo este trabajo de cada una de las regiones de México, Cristi, es muy importante, porque finalmente si la persona que cura tiene que tener mucho conocimiento de dónde viene y las personas que en muchas de las ocasiones nos ayudan a determinar, porque a veces es difícil y se requiere del especialista, pues también es complejo. Me quedé pensando en estos dos objetos que nos enseñaste, ambos del mismo género, pero qué trabajo tan diferente, uno sumamente fino y otro trabajo que seguramente en la técnica de tejido, del proceso, se requieren aunque sea el mismo material, pero de un proceso diferente. Eso es sumamente interesante para la colección, que ya vamos a ver al final por qué todas estas técnicas y este conocimiento es tan importante para la conservación del recurso. Y no solo eso, Linda, que es muy importante que ahora sí que el comprador pueda diferenciar un trabajo fino de uno más burdo, por decirlo. Claro. Que sí. no para nada quiere decir que sea menos importante, pero hay trabajos muy finos que entonces esos repercuten en el precio. Entonces, si la gente no reconoce el tipo de tejido, y un ejemplo, esto está hecho con braea, es un trabajo finísimo. Y en cambio está hecho también con braea por los mismos artesanos en Querétaro. Sin embargo, el trabajo es más burdo en más este caso. Más burdo totalmente, ¿sí? Braea es palma, ¿verdad? Braea es una palma, el género Arecacia, ¿no? El género Arecacia. Digo, perdón, la familia, Arecacia. Sí. Y del género Braea. Sí. Y es una palma más del centro de México esta, ¿verdad, Cris? Pues es una palma que sí también es del centro de México, pero más bien se usa muchísimo en Michoacán, Guerrero no se diga, Hidalgo y sí, pues toda la parte, Oaxaca también importantísima. Y hay varias especies, la más común es Braea dulcis,
pero hay varias especies que se utilizan en diferentes distribuidas lugares. a lo largo del país. Y es que me quedé pensando en algo que vimos en la sesión pasada, que nos comentaba el doctor Abisaí, que en algunos casos, aunque el recurso, el objeto se hace en alguna parte en específico de México, ya la fibra ahora sí como decía él, se exporta de un lugar a otro. Ya Por está eso pasando mi pregunta, y bueno, seguramente lo veremos en alguno de los objetos, de esto de saber si Zabal, mira, iba a decir, me regresé a otra palma. Cibraea, que es este género más así, que se trabaja más en estos estados donde tú comentabas, era más hacia el centro de México, o tiene una amplia distribución, porque también eso me imagino que dificulta en algún momento identificar, si no nos dicen de dónde viene la artesanía, saber si es del centro de México, si es de amplia distribución, que yo creo que ahí también es el trabajo complejo del curador, ¿no? Sí, pues no solo del curador, sino de las personas que identifican y que hacen las colectas y que entregan a la colección. Claro. ¿Sí? Entonces sí es toda una labor poder conocer en qué consisten estas fibras, ¿no? Me parece muy, muy bonito. Este conocimiento está padrísimo. Y una de las cosas que vemos aquí, tantos temas de los que quisiéramos hablar, que esperemos hablarles de todo, estábamos comentando en algún momento, que dependiendo de la región de México, del ecosistema donde nosotros nos encontremos, y sobre todo, de donde se encuentre distribuida la gente que se dedica a hacer esta artesanía, pues toma el recurso de la naturaleza. Ejemplos de esto, tenemos aquí una muestra, Cristi, que me encantó los objetos que nos prestaste para hacer esta cápsula, donde habla justamente de este recurso que se utiliza en diferentes lugares y que también tiene que ver con los diferentes ambientes. ¿Qué nos puedes decir de esta sorpresa que tenemos aquí adelante? Bueno, pues mencionar estos objetos que son de plantas acuáticas. Y bueno, pues ahí todos los lagos del centro de México han jugado un papel muy importante para la elaboración de estas artesanías. Un ejemplo es Pátzcuaro, Michoacán, que también lo que quiero decir es que los artesanos todo el tiempo están innovando, buscando nuevas alternativas. De cuando yo conocí la elaboración de productos artesanales en Pátzcuaro, eran pues comparados con los actuales, muy sencillos. Ahora han proliferado una cantidad de diferentes objetos y de lo más bello, ¿sí? Incluso sillones, cosas así, ya grandes. Y bueno, pues aquí tenemos representado este objeto que está elaborado con la chuspata, que es el género tifa, que bueno, pues esto lo están vendiendo usándolo como un tarjetero. Entonces ya están muy modernos, sí. Pero bueno, la chuspata se diferencia mucho del tule, que también aquí está representado, porque la chuspata es como la fibra aplanada, mientras que el tule, aquí también hay chuspata, y esto ya es tule, ¿sí? Que también es una planta acuática, entonces, bueno, pues ya incluso usan los dos géneros para la elaboración de diferentes artesanías. Y algo también interesante es que el lirio es una planta que fue introducida a los lagos de México, en especial, por ejemplo, en Pátzcuaro y en varios sitios. Y es una planta que al ser introducida a México se volvió una planta invasora. Entonces ha sido un problema muy fuerte de control. Sí. Han hecho muchísimos intentos, muchos experimentos y proyectos para tratar de eliminarlo. Y bueno, me llamó la atención que en un congreso en Veracruz se les ocurrió hacer este morral con las hojas de lirio. Entonces, bueno, pues es una colecta muy interesante que está en la colección. Y también tenemos el género Cyperus, que entonces también está, allá moví todo. No te preocupes, y es justamente para que para poderlo mostrar. Entonces, bueno, pues también esta bolsa hecha con Cyperus. Entonces, bueno, pues tenemos una gran variedad
de materiales elaborados con plantas acuáticas. Esta es una pequeña muestrita. Yo creo que una cosa que me encantaría aquí comentar es cómo los artesanos también hacen de un problema una oportunidad, Cristi. Y esto del lirio acuático, que seguramente muchos de ustedes lo conocen porque son estas plantas que flotan sobre los lagos con una inflorescencia lila muy bonita que a la gente es muy atractiva. Pero como decía bien Cristi, pues se convirtió en una planta invasora y en un problema de control que es muy complicado. Pero qué bonito, digo, y qué interesante es que ellos hayan encontrado una oportunidad de transformarlo y de usar este recurso si no podemos controlarlo de alguna manera. Sí, de hecho la flor de lirio, que como dices, de color lila muy bonito, lo andan vendiendo luego, por ejemplo, en el centro de Coyoacán, y generalmente son huastecos los que vienen a venderlo. Entonces, pero la gente ni se imagina que es una planta problema, le digo yo, ¿no? Pues problema, pero como la flor es muy bonita, pero nunca se imaginan que es de esta planta, que es ¿no? de esta planta, y eso creo que vale la pena que estemos dando esta información. Si en algún momento se les ocurre en otra parte hacer, ahora sí que transformar un problema en una oportunidad, creo que este morral de la colección etnobotánica que está sirviendo muy bien como ejemplo. Y aquí también estamos viendo acá atrás que tenemos, y me gustaría que Cristi nos comentara, otras fibras que también son muy importantes y que depende mucho del lugar donde nos encontremos, el recurso que la gente utiliza para desarrollar aquellos objetos que empezaron como utilitarios, pero realmente terminaron siendo una hermosa artesanía que esperamos que después de esta explicación, pues todavía se valore un poco más, ¿verdad, Cristi? Exactamente. ¿Qué vemos aquí atrás, Cristi? Pues me parece increíble. Aquí atrás tenemos estas bolsas que están elaboradas con enequén y que es el agave furcroides. Y bueno, pues es el tipo de artesanía. Estos productos o estos objetos, estas bolsas fueron conseguidas o compradas en Yucatán. En Yucatán. Entonces, también, Linda, fíjate que lo que está pasando es que el enequén está sustituyendo a muchas especies de agave en el centro de México, ¿sí? De hecho, agave salmiana, que tiene fibras muy delgadas, que se llega a tejer en telar de cintura, de lo fino que es, están ahora sustituyendo, y esta es una especie que traen de Yucatán. Entonces está pasando todo esto, ¿no? Y eso da es toda una transformación, Cris, porque las fibras de enequén son muy duras. Pues aquí se puede ver otra vez que es realmente pica bastante al tacto. Sí. Entonces es otro tipo de nequén, y es otra calidad de agave, otra calidad, y por lo tanto el tejido también es diferente. Aunque esto siempre se ha venido, es clásico ya de hace muchísimos años que se hacían estas bolsas, pero vean ahora la bolsa que están haciendo, muy fina, muy bonita, que está siendo muy valorada en el mercado. Entonces todo el tiempo ellos están innovando, buscando nuevas para que no se pierda alternativas. Y bueno, pues a nivel mundial hay mucho interés por volver a las fibras naturales, así como a los colorantes naturales. Y ya mira, esa se cayó para que no se te olvide que tienes que hablar de ella, porque esta bolsa es sumamente bonita y no se imaginan de lo que está hecha. Nos hizo una mala jugada el Micle, pero era para que Cristi pudiera hablar de ella y acercarla a la... Además de que hace mucho aire hoy. Pero bueno, esta bolsa, que bueno, se me hizo el trabajo, de veras me asombró. La conseguí un día caminando en la calle de Revolución, aquí en la Ciudad de México, que iba un artesano con sus bolsas a vender al bazar del sábado. Entonces, pues es de un pasto, sí, que está elaborada. Parece mulembergia, también todavía estamos tratando de identificarla. Pero bueno, y esto es mecate, que es sacado del maguey. Pero bueno, el señor me platicaba que hizo estas bolsas porque, bueno, su padre le había enseñado a hacerlas, y que entonces que había visto el recurso y lo había
Y además está Y súper además bonita, de veras, muy bonita la bolsa. parte Y el tejido. cosida a mano, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma que esto, por ejemplo, ya se perdió. Ya se perdió. Ya Cris, se perdió. nada más dime, esta especie de, que este es un pasto, como Cristi nos lo comentaba, del género Muhlenbergia, es el mismo, peco de ignorancia aquí, por eso pregunto, ¿es el mismo pasto que se utiliza de este popotillo para los cuadritos, estos tan bonitos que vemos luego elaborados? Sí parece que parecería. es, pero vuelvo a repetir, estamos Pero nada más tratando como para de identificarla. como para que el público que no Sí, sabe Muhlenbergia. pudiera, si recuerda estos cuadros hechos con popotillo, como Sí. luego le dicen, podría ser que esta bolsa estuviera hecha o de un pariente muy cercano o de esa, ¿no? Ujú. Para que tengamos una idea de los materiales. Aquí también yo quiero enseñarles algo que tengo tras bambalinas, como dirían, que a mí me pareció súper bonito, y que es para poner un objeto, esos para poner las cosas calientes, ¿verdad, Cristi? Y que está elaborado de algo que me encanta y que yo le voy a pedir a Cristi que lo explique porque se me hizo una artesanía muy bonita, Cristi. Sí, bueno, pues esta sí está elaborada con hojas de maíz, ¿no? Y entonces también pues lo utilizan para las cosas calientes. Pero bueno, pues es más que nada se está vendiendo como una artesanía. Y bueno, pues usan mucho también maíces de colores. Maíces de colores. Sí. Está muy bonito porque está hecho justamente con la hoja de totomostle, como le dirían comúnmente. Exactamente. Y está muy bien elaborado y es otra fibra que nosotros estamos viendo aquí en su uso como una cuestión de objeto. Pero también hemos visto que a lo largo del tiempo, esto que comentaba Cristi, es que los usos a veces cambian, ¿verdad, Cristi? Que empezamos teniendo una cuestión meramente utilitaria, una técnica, una manera de hacer las cosas y vamos evolucionando conforme las necesidades se van presentando. Y esa es una de las realidades también de los artesanos en México y del recurso vegetal. Y para hablar de este punto que a mí me parece bien importante, tenemos el ejemplo del jonote, que es una especie muy trabajada en la Sierra Norte de Puebla, y es una artesanía que donde nosotros vemos algo decimos, esto está hecho de jonote. Identificas a lo mejor la técnica del tejido, se identifica la fibra, pero yo creo que Cristi nos puede ahondar un poco más y hablar de este tema que me parece muy interesante. Sí, a mí me interesa mostrar, señalar que muchas de las artesanías que se están elaborando ahora en realidad fueron objetos utilitarios, que en un principio eran usados pues desde para almacenar semillas, por ejemplo, hacen también, ahorita no lo pusimos aquí, pero hacen unos cestos muy grandes, también hechos con braea, donde esos cestos eran usados para guardar semillas de diferentes, ya sea de maíz o de trigo, cuando se secaban, o para poner tortillas, o cestitos pequeños con los que los niños bailaban. En el caso del jonote, es un árbol que se presenta en vegetación secundaria. Para poder obtener la fibra tienen que salir, recolectar las hojas, extraer, ponerlas en agua, sumergir las hojas por varios días, estar cambiando esa agua, después extraer la fibra y después tejer. Y bueno, las mujeres tejen con una rapidez impresionante, obteniendo el objeto muy rápido. En sus inicios, los objetos que se hacían eran sobre todo para cosechar el maíz, para como cunitas, que esto es una resemblanza o como como hacían antes las cunas, donde, bueno, pues ahorita está hecho, son más grandes. Las mujeres entonces cargan en la frente la cinta con la que cargan como un atrás. mecapal, me imagino, un mecapal, ¿verdad? al bebé y así lo traen por todas partes cuando van al mercado, etcétera. O sea, el bebé va ahí adentro, Cristi. Va adentro. No más que ahora pues están haciendo sí, es como una réplica más pequeña. Revisteros desde el punto de vista artesanal.
El hecho de que tenga un entramado tan elaborado hace que sea muy fuerte, por lo tanto resiste al bebé. También se hacían cunitas que se ponían en el centro, se ponen en el centro cunas, sí, del cuarto, y ahí también duerme el bebé. Y también servía para cargar entonces las mazorcas cuando se cosechaba el maíz. Actualmente ya se están haciendo otro tipo de artefactos o más no es objetos, perdón, donde entonces se están haciendo estas bolsas. Qué bonita. Y bueno, de este lado vemos cómo era el tejido inicial, o sea que es muy fuerte, muy elaborado. Y en este caso ya lo que hacen es que ya aplanan la fibra. Y ya no hacen todo ese entramado. Y de esta manera, entonces, pues lo están vendiendo, ¿no? Lo mismo aquí, en esta parte de atrás, que es un frutero. Podemos, pues más que nada mostrar cómo era el tejido, que es un tejido muy fuerte, que resiste mucho peso y que ahora, bueno, pues está siendo tejido para elaborar productos artesanales, ¿sí? Entonces, como lámparas, bolsas, pero sobre todo esta bolsa, el trabajo es muy reciente, ¿sí? Entonces, bueno, pues la gente todo el tiempo está innovando, claro. Y sobre todo para tratar de obtener un recurso monetario, ¿no? Claro. Ya estamos casi por concluir, nada más que me gustaría redondear con esto que está hablando Cristi de cómo se transforma el uso. También aquí estamos en el norte de Puebla, aquí estamos en el norte del país con la Sierra Tarahumara y muchos de los objetos. Como decía Cristi, aquí yo quiero enseñarles este canasto tan bonito, este canasto grande, que es un canasto que normalmente sirve para transportar en algunos casos las mazorcas o algunas de las hortalizas que se cosechan en alguna de las temporadas, y después también podría servir para guardar. Pero no quiero cerrar esta sesión sin hablarles de este llenito, ¿sí? Este llenito que uno ve, yo decía que es una matrushka de canastos, ¿sí? Porque si ustedes lo ven, podemos sacar, vean, varios canastitos de él. De verdad es una verdadera belleza, ¿sí? Esta está hecha de dacilirio. Si ustedes pudieran verlo de cerquita, aquí veríamos las espinas, que son las cicatrices que quedaron a la hora de estar las hojas una sobre de otra, y que hace que nosotros, cuando ya vemos esto, podamos definir de qué género por lo menos se trata, ¿sí? Que eso también es muy complicado. Bueno, pues cuando yo conocí esta artesanía, yo dije, es una casi matrushka de canastos. Pero después me enteré que esto en la actualidad sirve para el turismo, como bien lo explicaba Cristi. Es una artesanía que se lleva la gente que visita la Sierra Tarahumara, pero el uso tradicional, estos hacen unos grandotes, así, gigantes, y estos sirven para desgranar las mazorcas, ¿sí? Qué cosa. Uno no imaginaría pues para poner muchas cosas, ¿no? Para tener canastitos de diferentes tamaños. Pero realmente su uso tradicional es un desgranador. Ahora ya los vemos aquí, son muy bonitos, es una artesanía preciosa, de mucho trabajo, porque no me imagino el trabajo que cuesta hacer este mini canastito que está adentro. Así que, de verdad, una de las cosas que comentábamos con Cristi es que los artesanos constantemente tienen que estar innovando, ¿sí? Y en muchos de los casos sustituir el recurso que a veces tradicionalmente se venía utilizando para realizar la artesanía, pues también a veces tiene que cambiarse porque ya no hay. Eso es la parte que es tan importante para nosotros de la conservación dentro de la colección etnobotánica, ¿verdad, Cristi? Porque ¿cuál sería para cerrar, digamos, ya este programa, cuál sería el futuro de los artesanos como lo estamos viendo ahora con esto que acabamos de platicar ahorita? Bueno, no podemos ver de manera aislada objetos, ¿sí? Todos están dentro de una sociedad donde familias enteras, desde los niños chiquitos, participan en la elaboración de todos estos objetos o artesanías. Por ejemplo, los niños que se van a cuidar a los animales en Guerrero, para cuando trabajan la palma dulce,
Bravea, se llevan un buen número tienen que por lo menos tejer unos 10, por lo menos la parte central de los sombreros. De los sombreros. Por otra parte, el precio a lo que venden sus productos es muy por bajo. debajo, porque muchos de estos objetos llevan varios días, incluso semanas, hasta meses, yo he escuchado para algunos. prepararse. El otro problema es la cadena, donde hay intermediarios, y eso hace también que al que realiza realmente el trabajo se le pague muy poco apoyo otra vez del Estado como tal para producir estos objetos, y lo más grave es que el plástico ha venido a sustituir muchas de estas fibras. Entonces la colección es muy importante, tener un registro lo más que se pueda de todos los objetos que se elaboran con fibras naturales y apoyar mucho el desarrollo de esta actividad, pagando lo que es el precio justo, ¿sí? Porque todo el tiempo se regatea, claro. No se tiene idea lo que implica simplemente ir a obtener el recurso vegetal como tal, que implica mucho trabajo y mucho conocimiento de cómo se debe de obtener. Claro. Y bueno, lo ideal es y hay varios proyectos que ya están trabajando, por ejemplo, con Bravea. Hay varios grupos de investigación en Guerrero, Michoacán, Hidalgo, que están tratando de primero hacer evaluaciones para ver qué tan sostenible es el recurso. Pero es interesante señalar que el manejo que también le dan, por ejemplo, a Bravea, es que al estar cortando constantemente hojas, las palmas adquieren un tamaño más pequeño que cuando está en condiciones naturales, lo que permite también que sea más fácil el corte y produce más cantidad de hojas que... Es como una poda. Por la poda, precisamente, sí. Entonces el manejo que le están dando. Entonces, como ustedes ven, son muchísimos los puntos a investigar y conocer para tener una idea de todos estas plantas tan importantes. Muchas gracias, Cristi. Pues estamos por cerrar ya ahora sí nuestra charla. Creo que la recomendación o la sugerencia de para cerrar es que esta Navidad pueden regalar una artesanía mexicana, ¿verdad, Cristi? Regalen una artesanía mexicana que de verdad va a ser muy agradable para la persona que lo reciba, pero también va a ser muy feliz a la persona que lo venda. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión y acompáñenos en la siguiente.